A continuar con el estudio bíblico correspondiente a la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 13 en adelante. En el estudio anterior nos había enseñado el apóstol Pablo por medio de su carta la necesidad que nosotros los creyentes tenemos de vivir en santidad para con Dios, porque dice que a santificación hemos sido llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados a santificación? Amén. No a inmundicia. ¿Y qué decíamos que era inmundicia? Todo tipo de suciedad que provoca el pecado. El pecado nos ensucia. El pecado, hermano, ensucia nuestra alma. Pero Cristo Jesús con su sangre nos purifica, nos lava y nos santifica. En ese estado en el cual el Señor Jesús nos quiere tener, así mantengamos. Ya no tenemos necesidad del pecado. ¿Por qué? Porque de allí hemos salido. Se recuerda que el deseo del apóstol Pablo era ese, que la iglesia entendiera la necesidad de vivir agradando a Dios en todos los aspectos de su vida, mientras Cristo viene por nosotros. ¿Sabe usted que Cristo viene por nosotros, iglesia? Y de eso va a hablar ahora el apóstol Pablo. Se recuerda la alabanza que iniciamos cantando que decía, caminando de la mano del Señor, ¿verdad? Gozándome yo voy, ¿a dónde? Al hogar celestial. ¿Y cómo vamos? Caminando. Allá vamos, hermano. Y de eso va a hablar la palabra de Dios en esta noche. Allá hay un lugar donde Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? No se preocupe. No esté angustiado, no esté perturbado. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay un lugar donde Dios le quiere llevar. Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Él quiere llevarnos allá. Él tiene un lugar especial para usted, para mí, para el vecino, para el amigo. Pero ¿qué tiene que hacer la persona, hermano? Creer en el Señor. No se tiene que turbar su corazón, porque hay un lugar que Dios ha preparado para usted y para mí. Ese es el destino del creyente. Ese es el lugar a donde Dios lo ha llamado. Este mensaje, hermano, que el apóstol Pablo le dio a la iglesia, es para nosotros también, que estemos alentados, que estemos, cuando digo alentados, no solamente se refiere al aspecto de la salud, sino contentos, hermanos, que nuestro fin no es la perdición. Nuestro fin es un lugar glorioso, mejor que donde vivimos, mejor que donde vive la persona más rica de este mundo. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Es un lugar más seguro. Aunque el hombre más rico de este mundo pueda tener una casa, hermano, donde sus cosas puedan ser de oro, donde su seguridad puede serlo todo, ¿verdad? Y puede tener todo sistema de seguridad computarizado y todo, no se compara al lugar donde Dios lo va a llevar a usted y a mí cuando nosotros vayamos con Él. Jamás. Eso te debería de tener contenta la iglesia y gozosa. ¿Por qué? Es el destino suyo y mío. Y por esa razón venía exhortando el apóstol Pablo diciéndole, a santificación los he llamado, porque ser santos como yo soy santo, dice la palabra. ¿Por qué, hermano? Si Dios ya nos purificó, ya nos santificó, ¿para qué? Para que estemos con Él. Parece ser que a los tesalonicenses les había quedado una duda. Al parecer llegó a oídos del apóstol la necesidad de enseñar de qué sería de los creyentes después de la muerte. Recuérdese que en otras cartas el apóstol Pablo ha exhortado que algunos andaban diciendo que ya la resurrección había sido, que ya no iba a haber más resurrección. Y por eso él trata el tema también para con los tesalonicenses respecto a la resurrección. Y dice lo siguiente, lea conmigo, capítulo 4, 1 Tesalonicenses, versículos del 13 en adelante. Empecemos. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa primera parte, ¿qué es lo que nos quiere decir? La palabra, cuando dice tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, está hablando que no pasemos por alto el tema de la muerte. La muerte es algo que le va a llegar a usted, que le va a llegar a los incrédulos y que me va a llegar a mí en un momento dado. Todos vamos para ese lugar. El destino del hombre es la muerte. Pero no quería
estuviera preocupado, ¿verdad? Estuviera el hombre, ay hermano, ya me va a acabar la vida, mira, ya solo unos días me quedan. Eso en el cuerpo terrenal, pero en la vida del cristiano la palabra de Dios dice, Jesús dijo esta palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dijo? Ah, entonces no estaba hablando de que se iba a acabar la vida. Pero los incrédulos son los que se entristecen, son los que se preocupan. ¿Por qué razón? Porque no tienen la esperanza que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. No quiero que ignoren, no quiero que pasen por alto, no quiero que se les vaya a olvidar, les dice el apóstol Pablo. Hermano, oigan, no quiero que pasen por alto la palabra ignorar. Que vayan a pensar, hermano, que es algo de lo cual hay que temer. Sí es difícil la partida de un ser querido. Nos duele, claro, nos va a hacer falta el espacio que llenaba esta persona. No lo vamos a volver a tener el día de que muera. No lo vamos a tener aquí presente en esta tierra. Pero esa persona va delante de Dios, a mejor lugar. Lo que dicen muchos, ¿verdad? Ha pasado a mejor vida. Eso es para el creyente. No para todos. No para todos, ya lo va a ver. Hay una separación. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, no se refiere a los que se acuestan, ¿verdad? Y descansan en la noche. La palabra dormir, en el sentido escrito en ese versículo, es inerte, es morir. Es aquella persona que ya falleció. Se cree, hermano, que la muerte es como un dormir. Hay diferentes aspectos que lo demuestran. Por ejemplo, cuando usted duerme, ¿cuántos de nosotros sabemos que algunos de nosotros, bueno, creo que todos lo hemos implementado, pasan cosas y no nos damos cuenta, ¿verdad que sí? Hasta que enciende la radio, hasta que enciende el televisor, ve, tembló en tal parte del mundo, pero cuando estaba dormido se dio cuenta. ¿Va que no se dio cuenta? Así es la muerte para el cristiano, Ahora, cuando la persona muere, delante de Dios, su cuerpo físico, esto que tenemos ahora, sí se va a descomponer. Pero dentro de este cuerpo había ¿qué? La vida que Dios dio. La vida no es el cuerpo el que tiene vida, al cuerpo se le dio vida. Cuando Dios dice que tomó el barro, le hizo semejante a él y sopló, ahí recibió vida el hombre. ¿O no? El hombre cuando recibió la vida, alguien se la tuvo que dar. ¿Quién? El que lo sopló, ese es Dios. Entonces esa vida, hermano, no es del hombre, esa vida le pertenece a Dios. Y es esa vida a la cual Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Porque cuando Adán pecó, ese hombre que Dios sopló en él, dice la palabra de Dios que cuando él pecó, entró la muerte a los hombres. ¿Cuántos sabemos eso? Por un hombre entró la muerte a todos los hombres, dice. La herencia de Adán, ¿cuál fue? La muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, cuando el hombre muere, está separado ¿de qué? De Dios. ¿Pero qué lo separó? El pecado. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a restaurar, a dar vida. Y esa es la vida que usted y yo tenemos. Ya no es la vida de Adán, sino la vida de la nueva criatura. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron ya. Esa es la vida de la cual estamos hablando. El cuerpo siempre va a morir, la muerte siempre va a llegar, pero para nosotros los creyentes es como un dormir. ¿Por qué razón? ¿Cuántos sabemos que Jesús murió? ¿Lo enterraron? ¿Enterraron a Jesús? Claro. Murió, sí dice la palabra de Dios que uno de los soldados, para estar seguro de que había muerto, dice que le metió en el costado, ¿verdad? Una lanza en el costado, para asegurarse de que Jesús muriese. Ahora, hermano, de la misma forma como
como Cristo murió, así morirá usted y yo. Lo van a llevar al cementerio, lo van a llevar allá, quizás, no se sabe, ¿verdad? No sabemos cuál va a ser el fin de nuestra vida. Pero lo que usted debe de tener seguro, que así como Jesús estuvo en la tierra, así también dice la palabra de Dios, que Dios con su poder le levantó de entre los muertos. ¿Qué hizo Dios? Le despertó. ¿De cuál sueño? Del sueño de la muerte. Entonces dice la palabra, no quiero que ignoren esto, hermanos. Respecto al tema de la muerte, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como quienes dicen. Lean. ¿Cómo? Estamos aprendiendo, por eso se llama estudio bíblico. Póngale atención a esa palabra. Tampoco, ¿qué dice? Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? ¿Como quién? Como los otros que no tienen. Esa es la diferencia. Esa es la razón por aquel que no tiene a Jesús dentro de su corazón, que cuando ya lo llevan al cementerio pidió, ¿verdad?, que le pusieran, cuando al panteón ya me lleven, no quiero nadie llorando. Eso pidió él porque él decía que no tenía esperanza. El corazón se entristecía. ¿Por qué razón? Porque no tiene esperanza de resurrección. Pero usted y yo sí la tenemos. Hermano, no es motivo de tristeza la muerte. Nos va a llegar. No queremos, claro, dejar este cuerpo, pero es necesario. ¿Para qué? Para que esto mortal sea revestido, dice la carta a los Corintios. ¿Queremos ver a Jesús? Queremos ver las moradas eternas que Él ha preparado. Yo las quiero ver. Pero en este cuerpo nunca lo vamos a lograr. ¿Es necesario entonces qué? Morir. Y morir para el creyente no es que todo terminó allí. Para el creyente morir es ¿qué? Dormir. ¿Cómo lo llamó el apóstol Pablo? Para los que duermen. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando les dice para que no os entristezcáis, les está diciendo no se vayan a poner tristes. No se vayan a poner como que todo terminó. No se vayan a poner ya, hermano, después de la muerte ya no hay nada, ¿verdad? No, iglesia, para el cristiano no es una tristeza. Nos ha de llegar, sí. Pero dice, ¿por qué se entristecen los que no tienen a Cristo, hermano? Porque no tienen el qué? Esperanza. Mire, es duro ir a una vela. Yo creo que ustedes y yo lo hemos experimentado cuando hemos ido a una vela de un inconverso. De una persona que no quiso nada de Dios. Que no quiso ni tan siquiera que se le dijese que viniese a la iglesia. No lo soportaba, rechazaba y ultrajaba a aquel que le predicaba. Es duro cuando usted se da cuenta que esta persona murió. ¿Cómo queda la familia, hermano? Doliente, ¿verdad? ¿Y cómo le llega a usted a decir, ay, hermano, está descansando? ¿Cómo? No se puede, hermano. Si nunca creyó en Jesús. Si decía, no, hombre, si después de la muerte no hay nada. ¿Cómo usted le va a decir a su familiar, al familiar de esta persona inconverso? No, usted tiene la esperanza que Jesús... ¿Cómo, hermano? Para eso es necesario prepararse hoy. ¿Cómo? En vida. ¿Y quiénes son los que se preparan en vida? Aquellos que han creído que Cristo Jesús es la resurrección. Amén, hermano. Yo soy la resurrección. Así dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y cuántos tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón? Entonces tenemos a quién? Al que tiene el poder de resucitar. Como los otros que no tienen esperanza. ¿No ha oído usted que dice la gente que somos locos porque nos ponemos a hacer vigilia cuando alguien se muere? Y en vez de estar llorando muchos cantando coritos están. Mire, los cristianos, mire, ellos no quieren a sus muertos así. Yo lo he oído decirle a la gente, mire que ustedes son bien bayuncos, bien. ¿Por qué, hermano? Le digo yo a una persona. No, hombre, dijo ustedes, los cristianos, cuando alguien se muere, como que alegría les da, me dijo. Así que no nos puede dar tristeza. Porque la tristeza le da al que no tiene esperanza. ¿Y por qué le dicen a la gente, hermano, que se gocen si tienen a un muerto y tienen su pariente? Y en vez de estar consolándola, ahí están como que son locos con una gran bulla cantando, alabaré, alabaré, cuando allá. Eso no se debe de hacer, me dijo una persona, porque no entiende
esa persona está esperando el que, hermano, lo que creyó. ¿Y qué es lo que creyó? Que Jesús iba a venir y lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué hay esperanza en el cristiano? Por eso. Por esa razón no debe de haber tristeza, ni le debe ocasionar temor la muerte. ¿Cuántos creemos en Jesucristo aquí? Entonces la muerte a todos nos va a llegar. Estemos bichos, medio bichos, estemos ya medio avanzados, bien avanzados, nos va a llegar. Pero si ha creído en Cristo, tiene una esperanza. Así que no debe de temerle ni a la oscuridad, ni mucho menos a la muerte. Porque la esperanza está en su corazón. Dice el versículo, para que no os entristezcáis como los que no tienen. O sea que sí hay quienes no tienen esperanza. Ahora que no es el mismo Dios, ¿verdad? ¿Verdad que no es que, no, hermano? No, la enseñanza de la Biblia es clara. ¿Hace una diferencia el Señor? Sí, se lo demuestro nuevamente. Jesús dijo que murió un hombre rico. No le pone nombre, cuando sabemos, ¿verdad? Y también murió un pobre llamado como Lázaro. Dice que uno fue llevado a la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando dice la Escritura al seno de Abraham, al lugar del Padre, quiere decir. El otro, ¿dónde fue llevado? Dice que fue llevado ¿por quién, hermano? Por los ángeles, dice, ¿verdad? Pero el otro, ¿dónde dice que fue llevado, hermano? Al Seol. Y dice que aquel hombre que fue llevado al Seol quería estar ¿a dónde? A donde estaba el pobre Lázaro. ¿Hay diferencia o no? ¿Para qué hay diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Que Lázaro tenía esperanza de resurrección. Que Lázaro era creyente. El rico solo creía en sus riquezas. Miren, hermanos, la venida del Señor está pronto. Goces, hermano. Goces, hermano, viera que ya están pasando cosas. Hoy toda la gente anda hablando de la Tercera Guerra Mundial. No sé si se han dado cuenta que es un tema, hermano. Es tema político, hermano. Si la Biblia dice claramente, Jesús dijo, oiréis rumores de guerra. Es primera vez. Si ya pasaron dos guerras. ¿O no? Puede venir una tercera, claro. ¿Pero qué es eso? Rumores. Pero el fin todavía no es ese, dice la palabra de Dios. No, hombre, el fin de las cosas será peor. Avance conmigo, versículo 14. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Esta es la esperanza suya y la esperanza mía. Porque si creemos que Jesús murió, lo que les decía de Dios, ¿verdad? Y resucitó. ¿Cuántos creemos esto, hermano? Ese es el Evangelio. El Evangelio no consiste en un montón de cosas que el hombre le quiere agregar a través de la religión. El Evangelio consiste en creer que Jesucristo vino del Padre, que murió y resucitó. En eso consiste el Evangelio. Y lo dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creemos eso, hermano? Amén. Pero ¿qué creemos también? Ahí lo dice, ¿verdad? Y resucitó. ¿Qué dice la Escritura? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando usted y yo muramos, ¿vamos a qué? A dormir en Cristo. Nos van a llevar siempre. Quizás al cementerio o al otro, quizás los cremen y las cenizas ¿cómo se dicen? Las expandan, ¿verdad? Allá en el mar. Pero si creyó en Jesús, hermano, déjeme decirle que ese muerto, como haya sido, que lo hayan cremado, que lo hayan enterrado, dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga, también le resucitará. Amén, hermano. Esa es la esperanza suya y mía. Por eso no deje el Evangelio. Por eso es, hermano, que aunque vean que usted no tiene dinero, aunque vean que tiene problemas, aunque vean que con enfermedades, con dificultades, pero tiene una esperanza. De todos modos, tenga dinero o no tenga, me voy a morir. Amén. Se han muerto los más ricos, hermanos, se han muerto los más pobres. La Biblia lo dice en el ejemplo que dábamos anteriormente respecto a Lázaro y al rico, ¿no, hermano? Los dos murieron.
La muerte no hace distinción de si hay o no hay. La muerte no hace distinción si va o no va a la iglesia. La muerte no hace acepción, hermano, y dice, este está muy bicho y lo voy a dejar ahí, que tome todavía, que fume, que haga lo que quiere. La muerte no anda viendo eso. Un día vamos a morir todos, amén, hermano. Pero si usted y yo morimos creyendo que Cristo vino, murió y resucitó, también dice que Jesús le resucitará. Amén. Amén. Bendito Dios. No es esto, hermano, mero hablar. Lo dijo el apóstol Pablo, lo prometió el Señor Jesucristo. Voy pues, ¿a qué dijo? Me voy a morir y ya no lo vamos a ver. Dijo así él. No. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Aquí quizás sea cueva donde vivimos. Aquí quizás sea rancho. Aquí quizás sea lo que sea, hermano. Pero hay un lugar especial para usted y para mí después de la muerte. ¿Qué dice el versículo 15, 14 estamos, verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando yo muera, voy a dormir en Él. Y cuando Él diga, vamos a resucitar a todos los que murieron y creyeron en mí, ahí está usted y yo. Amén, iglesia. Amén. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El apóstol dice, no soy yo el que les estoy hablando. Lo que les estoy diciendo es palabra de Dios. Y lo que usted y yo en esta noche estamos leyendo es palabra de Dios. Y hay que creerla porque Dios no miente. ¿Qué dice el versículo 15? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que... Vaya, ¿qué estaba creyendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo que creía que Cristo iba a venir ¿cuándo? Cuando él estaba vivo. Así debe de creer usted. Así debo de creer yo. Amada iglesia, la Biblia nos exhorta a estar a la expectativa que Cristo vendrá pronto. Sea que vivamos o sea que nos muramos. Pero la Biblia, según lo que el apóstol Pablo describe en su carta, daba a entender que el apóstol Pablo ¿a quién estaba esperando? ¿Estaba esperando la muerte o la venida del Señor? La venida del Señor. ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba pensando en cajones de muertos como nosotros, que hasta ya lo estamos pagando? El apóstol Pablo estaba esperando, si el Señor viene mañana, mañana me voy con él. La iglesia les decía, si el Señor viene, nos vamos con él. Ahora sí, el orden de cómo van a ser las cosas, él lo está decretando en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Cuando dice habremos quedado hasta la venida del Señor, está diciendo aquellos que están creyendo que Cristo va a venir y todavía están vivos, ¿qué va a pasar con ellos? Segunda parte del versículo 15. No precederemos a los que durmieron. Quiere decir, no nos vamos a ir antes. La palabra como dice el versículo final, no precederemos. La palabra preceder quiere decir que no nos vamos a anticipar antes en la venida del Señor. A los primeros que les va a hablar el Señor, ¿a quiénes va a ser? A los que están muertos. Pero no crea usted que se va a tardar un montón. No. Porque el versículo dice, porque el Señor mismo va. ¿Cuántos estamos esperando al Señor Jesús? Pero hay otros que a sus líderes están esperando. Hoy va a venir el santo hombre de Dios, venido de quién, el sumo no sé qué, y le ponen el gran nombre, ¿verdad? Ay, hermano, no se compara a la venida del Señor. ¿Cuántos esperamos la venida del Señor Jesucristo, hermano? El que va a venir por usted y por mí, qué lindo es el Señor, ¿verdad?
que no va a mandar a nadie. Oiga bien, cuando muchas veces a nosotros nos mandan, nos invitan de algún lugar, le dicen a ustedes, ay, lo voy a mandar a traer, y usted está a la expectativa. Dijeron que me iban a mandar un taxi o un Uber hoy, ¿verdad? A las 7, ya son las 7:15 y no ha venido, pero han mandado a alguien por usted, y usted y yo lo estamos esperando, ¿verdad? Le quiero decir algo, Dios mismo vendrá por usted. No va a mandar un ángel, ni va a mandar al pastor, ni va a mandar al sumo, al líder de la religión. No, el que va a venir por usted y por mí es el mismo Señor. Amén, iglesia. Amén. Hermano, ¿usted qué está hablando? Esto no lo enseñan, hermano, en la universidad. Esto no lo enseña la religión, porque les daba miedo hablar de esto, o no quieren ahondar, pero no le dicen a la gente que un día Cristo va a venir. Y si estoy vivo, ¿qué va a pasar? Pues ahora me lo está diciendo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, la palabra voz de mando quiere decir autoridad. O sea que lo vamos a escuchar. La gente aquí no quiere escuchar palabras de Dios. Mire, bájale el volumen a eso, gran bulla que usted tiene ahí, hombre. Bájale el volumen a las alabanzas. La gente aquí no quiere escuchar palabras de Dios, le dan más duro al volumen de la música porque no quieren oír a Dios. Pero cuando Dios venga, hermano, van a oír su voz. Amén, iglesia. ¿Y sabe qué? Lo más duro, que ellos no se van a ir con él. Porque para quienes viene la voz es de autoridad cuando dice con voz de mando. ¿Qué más dice? Con voz de arcángel. O sea, no será una voz humana, sino que divina. Amén. Una voz poderosa. Hay muchos que como predicadores alzamos muchas veces la voz, ¿verdad? Y creemos que Dios es el que está hablando y la gloria sea para Dios. Por eso sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Cristo venga no será ninguna de estas voces. Es el Señor mismo, dice la palabra, y describe la voz de Dios como trueno, dice, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que así dice en un escrito de la Biblia? Quiere decir, hermano, que será una voz escuchada, pero por mucho que la escuchen, si no esperan al Señor, hermano, como que los oídos los tenían sordos. ¿Sabe quiénes la van a escuchar? Solo los muertos que murieron en Él y los vivos que estemos esperando su venida. Amén, iglesia. Avance conmigo, por favor. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso no quiere decir, hermano, porque muchos piensan, ¿verdad? O sea que allá en el cielo hay una trompeta, hermano. La trompeta era una forma de llamar la atención a los ejércitos. Cuando había sonidos de trompeta, era por dos cosas. Era para alertar al pueblo que había un enemigo cerca. Pero había una trompeta que llamaba al ejército a la guerra, que se levantaran, quería decir, amén. La trompeta sirve ¿para qué? Para despertar. Amén. Cuando dice con trompeta de Dios, quiere decir, hermano, que esa voz va a despertar a los muertos. Yo le puedo gritar a un muerto en el cementerio, jamás me va a oír. Por más duro, ¿verdad, hermano, que le grite, no me va a escuchar. Pero cuando Jesús le dijo a Lázaro, ¿cuántos sabemos qué dijo Jesús así, hermano? Se hizo el sordo Lázaro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Pero para Jesús, ¿cómo estaba? Dormido. Esa es una representación de cómo muere el creyente. ¿Qué dijo Jesús? Señor, ya ayer le dijeron sus familiares, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Él duerme. Amén, iglesia. Usted y yo en el cajón dormimos. Oigan lo que está diciendo ese hombre, van a decir, ahí estará dormido, porque vendrá un día la voz de Dios y la escucharemos aquello que hemos creído. Amén, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Levántate, ven fuera. ¿Y los demás muertos? ¿Usted cree que no oyeron la voz? Esa es otra enseñanza. ¿Por qué no se levantaron? ¿Por qué dijo Lázaro? Si Jesús dice, vaya a los muertos, levántense, se levantan, hermano. Amén, hermano. Pero él se lo quería levantar ¿a quién? Al que él quería, al que él amaba. Amén, hermanito. Él dijo, Lázaro,
Así en aquel día dirá, esposa amada. En la iglesia, amén, hermano. ¿Cuántos somos esposas del Señor? Esa voz no la van a oír los que no creen. Esa voz es para los creyentes. Esa con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué dicen, mis amados hermanos? Ayúdenme por favor, que se me ha la página. Con trompeta de Dios, la palabra descenderá. ¿A dónde está? ¿A dónde está el Dios Padre, hermano? ¿A dónde está el eterno Dios? ¿A dónde está Jesús? A la diestra también, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Qué más dice, iglesia? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que no le teman a la muerte. No, hombre, si va a descansar de estar viendo tanta tontera en la televisión, tanto miedo que da, que ya van a lanzar los misiles. Hermano, como que eran silbadores, se miraban, me dijo uno un día de esto. Mire, hermano, no vio la noticia, los misiles que lanzaron allá en Irán, como que eran silbadores, como que era Navidad. Ese es para el hombre que no entiende, hermano, que la venida del Señor será todavía más espectacular. El Señor va a venir. Y a los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermano? Los resucitará primero. Por eso decía, los que esperamos no precederemos, no seremos primeros. Pero no crea que se va a tardar. Terminamos esta parte. 16 estoy, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué van a resucitar? Porque oyeron una voz. ¿Cuál voz? La voz ¿de quién? Del mismo Señor. Que con voz de mando. ¿Qué muerte le va a decir este niño si ha creído en el Señor? ¿Por qué creen que dice la palabra de Dios? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? No hay victoria. La muerte y Satanás fueron vencidos para el creyente. ¿Por qué va a andar usted deseando, hermano? Ay, hermano, ya no quiero ir a la iglesia, mira que tanta prueba, hermano. Yo me voy a ir al mundo otra vez, voy a dejar esto. Pues déjeme decirle que lo que está dejando lo mejor. Mejor siga, iglesia, porque vale la pena. El apóstol Pablo sufrió más que nosotros, sin causa alguna. Muchas veces que nosotros estamos sufriendo por nuestras malas decisiones. Son consecuencias de nuestro pecado y no queremos luchar. Pero él decía, yo estoy sufriendo, pero vendrá un día cuando el mismo Señor vendrá por nosotros y los muertos en Cristo se levantarán. Luego, como dice el versículo 17, luego nosotros. ¿Qué pasará con nosotros los que vivimos, hermano? Lo mismo. Los que vivimos, los que hayamos quedado. Lo mismo que decía en el versículo anterior, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Claro, los muertos primero porque ellos están más después de la tierra. Amén, hermano. Primero los muertos, vayan muertos en Cristo, resuciten. Amén, hermano. Y se van. Pero al mismo momento en que ellos son levantados, los que están vivos también y han creído en mí. Esto es lo que se conoce como el arrebatamiento. Que no aparece literalmente la palabra arrebatamiento en la Biblia, no lo va así como rapto, no lo va a encontrar, pero sí aparece la palabra arrebatar, que es igual, es un sinónimo. La palabra rapto no existe en las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué hablan del rapto? Porque la palabra arrebatar quiere decir agarrar, tomar de una forma ligera, como arrancar. Eso quiere decir arrebatar. ¿Y qué se dice cuando la gente, mire, él iba con el teléfono y se lo arrebataron? ¿Qué quiere decir? Lo quitaron. Mire, acá iba y lo agarraron, se lo llevaron, lo raptaron. Jesús lo ha de raptar a usted y a mí para llevarnos a su gloria. Amén, hermanito. Ahora dice el versículo 16, ahí estamos, ¿verdad? 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. ¿Con quién? Con los muertos. Pero todos los muertos, solo los que oyeron la voz. ¿Y quiénes son los que van a oír la voz? Los que murieron en Cristo. Termínelo. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde, hermano? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre. ¿Por qué cree que Jesús
Jesús dijo: el que está en mi mano nadie lo arrebata. Y usted y yo ya estamos en las manos del Señor. Y si se muere, hermano, ¿cómo dijo que estaba en las manos del Señor? Cuando Él venga por los suyos, seré levantado. Porque muero en sus manos. Porque duermo en Él. Hermano, este tema es para que nosotros nos vayamos a acostar tranquilitos. ¿Y qué pasa con las bombas que van a tirar? Siempre las van a tirar, no las van a poder evitar. Nadie, ni usted ni yo. Esos son problemas del mundo, hermano. Esos son inventos de la gente para matar gente, para negocios. Son intereses políticos, son intereses, hermanos, humanos. Porque si no se llevan y se caen mal, ¿por qué no se va el presidente de los Estados Unidos y se agarra con el otro presidente? Vaya, vamos a boxear, a ver quién gana. ¿Por qué no lo hace así? No, hombre, si ellos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos echamos un trago, sí, hay que ser duro. Así son las guerras. Los ignorantes son los que andan defendiendo ideologías baratas. Esto no es ideología, esto es una realidad. El Señor lo dijo: el que esté muerto, cuando yo lo llame, lo voy a levantar. Y si está vivo, también lo voy a levantar y lo voy a ver en las nubes. ¿Y a dónde lo va a llevar? Donde Él esté. No nos interesa donde sea, hermano. Mire, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar en el tercer cielo, vamos a estar allá en la dimensión, no sé. No le interese donde esté. Solo dele las gracias a Dios que ahí estará el Señor. ¿Para qué va a necesitar lo demás? Amén, iglesia. Y allá habrá agua potable, y allá habrá celular, no los necesita. Amén, hermano. ¿Qué más dice el versículo? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amada iglesia, dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no se perderá. Usted se lo llevará al Señor. Amén, hermanito. ¿Por qué va a tener tristeza de la muerte? ¿Por qué está ahí, hermano? Viera qué vida más desgraciada, hermano. Viera que no, hermano, y la esperanza de vida que tiene en su corazón, hermano. Esto no es tampoco para quitarnos la vida, ¿verdad? No se trata de eso, porque el apóstol Pablo no decía: pues me voy a morir para que cuando el Señor venga yo sea de los primeros. No, nosotros que queremos. ¿Qué estaba pensando el apóstol? Vivir. Terminemos, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El Señor viene. No se va a perder. Tranquilo, hermano. Si morimos, el Señor vendrá por nosotros. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Que el Señor hace diferencia entre los que creen en Él y los que no creen. Jesús dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes van a oír la voz? Todos, no. Solo los creyentes. ¿Quiénes van a resucitar? Todos, no. Y habrá resurrección de muertos que no recibieron, sí, pero eso será, hermano, para condenación. Eso es triste. Pero usted y yo seremos levantados por el poder de Dios si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. No nos perderemos si vivimos creyendo en el Señor. Y si así morimos, pues también dice la palabra de Dios que Jesús vendrá y nos levantará. Y si estamos vivos, seremos levantados también. ¿Cuál es el requisito? Haber creído que Jesús murió y resucitó de los muertos. Amén.